¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Vean aquí cómo Santiago, hermanos, cuando hay alguna necesidad, él entiende que cuando hay una necesidad se va a buscar a Dios en oración. Pero cuando ya esa necesidad, esa aflicción ya pasó, cuando estás en la aflicción estás triste, pero cuando Dios te logra sacar de esa aflicción, estás alegre. Pero dice Santiago, no solo busques a Dios cuando estás en la aflicción, también cuando estás alegre, cuando Dios ya contestó tu petición, cuando ya Dios te sanó, Dios te ha bendecido, Dios te ha prosperado, dale alabanza al Rey. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque Él ha sido bueno? Aún en medio de la aflicción, en la aflicción le buscamos, pero también cuando no estamos en la aflicción, también le buscamos a Él, porque tenemos que dar alabanza, exaltación. Es importante, hermanos, entender que la Biblia nos enseña que tenemos que hacerle oración a Dios, tenemos que dirigirnos a Dios, porque el enemigo busca desviar tanto la dirección de nuestra oración como la dirección de nuestra alabanza. ¿Sí sabían eso, hermanos? Que el diablo quiere confundir a la gente para que deje de mirar a Dios, para que ya no le clame a Dios, que le ore a cualquier otra cosa, pero a Dios no. Eso es lo que está luchando el enemigo, para distraer a la gente. Y vemos personas orándole a San Judas Tadeo, a San Miguel Arcángel, a la Guadalupe española, que fue un invento de los frailes, de los españoles, para conquistar otras naciones. Fue un solo invento. Y te dicen, sí, tenemos que dirigir nuestra oración a Dios, tenemos que orar a Cristo, pero tiene que haber otra mediadora. O sea, nosotros le oramos a María y ya de María a Jesús y de Jesús al Padre. No, la Biblia no enseña eso. Esa es una mentira satánica. Esa es una manera del diablo de desviar nuestra oración. La oración es directamente al Padre y el único mediador es Jesucristo. No se necesita más para la oración. ¿Está alguno afligido? Haga oración. La oración ¿a quién es? Es a Dios en el nombre de Jesús. Verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Vean quién es el que intercede. En el nombre del Señor. Si hubiese alguien más, aquí Santiago lo hubiera dicho. Tienen que orar en el nombre del Señor, pero además tienen que interceder a alguien más. La Biblia no enseña eso. La Biblia solamente enseña orarle al Padre, ungiéndole con aceite. ¿Qué simboliza el aceite, hermanos? Simboliza al Espíritu Santo de Dios. Entonces, ungir a alguien no es porque el aceite sea mágico, que el aceite haga un cambio sobrenatural, el aceite sea curativo. No, porque muchos han usado el aceite como un fetiche, ¿verdad? Se usa el aceite como fetiche y ha habido algunas denominaciones, algunas otras sectas aún cristianas, que se negocia o se comercializa con el aceite de la santa unción. Y eso es antibíblico, eso va contra la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué aquí Santiago nos manda ungir con aceite? Porque esto representa, hermanos, que la oración es al Padre, es en el nombre de Jesús, y el aceite simboliza que el Espíritu Santo de Dios va a hacer la obra. No son las manos del pastor, no son las manos del obispo, del presbítero, del diácono, el que hace el milagro. No, es el Espíritu Santo de Dios. Porque nosotros, hermanos, como pastores, como predicadores,
también somos seres humanos. Así lo dijo Pedro, así lo dijo Silas, cuando quisieron rendirle culto, le quisieron dar ahí veneración a Pablo, porque vieron que hizo un milagro. Y la gente se arrodilló delante de ellos, trajeron becerros para sacrificarlos. Y les dijo: no, nosotros somos seres humanos como nosotros. El que ha hecho el milagro es Jehová de los ejércitos, porque Él es Dios, Él es todopoderoso. Y Jesucristo, porque Él venció en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo, porque su poder es grande. Su poder es inmenso. Eso significa, hermanos, ungir con aceite. Entonces aquí podemos darnos cuenta que tanto la oración como la alabanza, hermanos, tiene que ser permanente. Tal vez sí, cuando estamos en una necesidad, la misma necesidad nos lleva a orar, pero eso no debe de ser así. Nuestra oración es siempre. El martes que estábamos dando el curso, ya casi terminamos allá también el curso en la librería Unción, ¿verdad? Una de las personas comentaba: es que para hacer liberación tiene que estar uno viviendo en santidad, orando y ayunando, decía, ¿verdad? Tenemos que estar bien esforzados, bien preparados. No podemos ponernos a pelear o a liberar a una persona si no estamos en oración, si no estamos ayunando. Le digo: no, tenemos que estar ayunando, aunque liberes o no liberes, tenemos que estar viviendo en santidad y en obediencia. Es una vida permanente. No es porque simplemente voy a hacer una administración, o porque estoy participando en un servicio en la iglesia, o voy a compartir el evangelio, o estoy enfermo, estoy en una aflicción. No, la oración es permanente. Alabado sea Cristo Jesús. Pero también nuestra alabanza es permanente. Aquí estaba explicando Santiago, hermanos, que no siempre es pedir y pedir, sino también es alabar al Señor. Una hermana una vez nos comentaba y decía: yo cuando voy a empezar mi oración y voy a pedirle cosas al Señor, antes de que yo quiera comenzar esa oración, dice, antes me hinco delante del Señor y 1 hora yo le estoy alabando. Dice: Señor, no estoy aquí para pedirte, estoy aquí para darte gloria, para darte exaltación. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando vamos a orar. Nosotros hemos tenido liberaciones, ministraciones donde yo no he reprendido al espíritu inmundo, no le he dicho te vas en el nombre de Jesús. Únicamente cuando una persona se empieza a manifestar y está controlada, dominada por un espíritu maligno, yo solamente me acerco a su oído y empiezo a exaltar a Cristo Jesús. Yo nomás le digo: Señor Jesucristo, tú eres poderoso, tú eres digno. Y empiezo con toda la lista de sus atributos. Tú eres poderoso, eres el primero, eres el último, eres el creador, Él es el hacedor de todas las cosas. Y los demonios, hermanos, tiemblan cuando escuchan esas verdades de lo que el Señor Jesucristo es. Si tú estás afligido, haz oración. Si estás enfermo, haz oración. Pero si estás sano, dale honra y gloria al que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos alaban al Señor para siempre? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. A veces puede haber enfermedades. Sabemos que son causadas por diferentes situaciones. Hay enfermedades por el pecado, hay enfermedades por el clima,
Hay enfermedades naturales, espirituales, pero también hay enfermedades provocadas por demonios, por espíritus, por el diablo, por la brujería, por hechicería, por santería, por pactos que se hicieron, por idolatría, que alguien hizo una consagración a un ídolo. Ahora ese ídolo quiere cobrar el alma de esa persona. Entonces hay enfermedades que son causadas por muchas razones. Pero cuando le pedimos perdón al Señor, Dios obra en gran manera. Y a veces hay enfermedades que son para acercar al hombre a Dios. Porque Dios quiere que aquel que aún no conoce al Señor, que venga a Cristo Jesús. Y tal vez a veces en nosotros nos va a permitir, o va a permitir la enfermedad, es también porque Dios quiere que pasemos un tiempo con Él en oración. Dice aquí: llame a los ancianos. ¿Qué era un anciano? Del griego presbúteros. Un anciano era un presbútero en griego, ya en nuestro español es presbítero. Un anciano era una persona que tenía un cargo dentro de un grupo. Un presbítero podía ser un pastor que estaba como responsable de una iglesia. Los obispos o los presbíteros, ellos trabajaban en unidad con los obispos o episcopos, también, que eran pastores, eran responsables, que habían sido asignados por los apóstoles para guiar y dirigir la iglesia. Un obispo era un pastor. Un presbítero era un anciano, también trabajaba en la iglesia. Y más en referencia al ministerio. Ellos estaban predicando la palabra, atendiendo a las almas, dirigiendo, enseñándoles la escritura. Y también ellos trabajaban en unidad con los diáconos. Un diácono era un servidor. Ese era un diácono, alguien que servía en la iglesia. En aquel tiempo se nombraron diáconos para servir a las mesas, para atender, para recaudar ofrendas y llevar esas ofrendas a los que estaban necesitados. Era un servicio, esa era una diaconía. Ellos no estaban muy relacionados con tomar parte en la iglesia para predicar, para hacer una enseñanza. Sin embargo, ellos servían a la iglesia y Dios de ellos podía llamarlos para el ministerio, para hacerlos episcopos o presbíteros. Y dice aquí Santiago: llame a esos encargados de la iglesia para que oren por él. Entonces la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que debemos de orar, buscar al Señor siempre, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Tenemos que orarle. Y ahora en el verso 15 vamos a ver cuáles características debe de tener la oración. ¿Cómo debe de ser la oración? Los requisitos para la oración. Verso 15: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí encontramos la primera característica: la oración de fe. ¿Y qué es oración de fe? No solamente creer que tal vez Dios sí te va a sanar. No, una oración de fe es una oración confiando y creyendo en Cristo Jesús. Esa es una oración de fe. Creerle a Él. Cuando los que están en idolatría o que le oran a imágenes, que a veces quieren ellos tratar de justificar. No es que si yo tengo una imagen de mi mamá, una foto, ¿verdad? Eso no es idolatría. Ellos bien saben la distinción, pero tratan de usar argumentos.
¿verdad? Porque no estamos rindiéndole culto a una fotografía. Pero cuando ellos usan imágenes para rendirles culto, es cuando se convierte en un ídolo. Una imagen de veneración, una imagen donde se le acerca. Eso significa adorar. Acercarse para orar, acercarse para pedirle. Cuando una persona hace esto, le está dando una fe, le tiene una fe a ese objeto, pero esa fe no es verdadera, porque aquí el requisito es fe en el Señor Jesucristo. El Señor lo levantará. Segundo requisito: y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Después de la fe en Cristo Jesús, ¿cuál es otro requisito, hermanos, en la oración? Confesar nuestros pecados. ¿A quién? A Dios. No con un hombre, porque el hombre nos va a perdonar, pero quién sabe si Dios nos perdone. No es que Dios les dio poder para perdonar pecados. No, nadie tiene poder para perdonar pecados, dijeron, sino solo Dios. El hombre que ha tratado de torcer este verso de Juan 20:23, donde dice que al que se le remitieren los pecados, ¿verdad? Piensan que remitir significa perdonar. No, la palabra remitir significa enviar a alguien más. Al que se le remitieren, dicen ellos, ya ves, al que se le perdonaran los pecados, les serán remitidos. Y al que no se les perdonan, no se les serán perdonados. No, pero ahí la palabra remitir significa enviar a alguien más. Es como un oficial de tránsito. Si tú cometes una infracción, él no puede darte una sentencia. Él no te puede dar un castigo. Él te tiene que remitir a la autoridad. Y la autoridad va a imponer esa multa. Un juez va a dar la multa. Así son los apóstoles. Venían las personas, oraban, ellos remitían los pecados a Dios. Tercer requisito, hermanos: confesar vuestras ofensas unos a otros. Por eso es que se confunden aquellos que dicen, no, mira, se tienen que confesar las ofensas unos a otros, pero ellos solamente piden de otros al clérigo. Ay, ¿por qué el clérigo no le confiesa al otro? Aquí dice unos a otros, no solamente de unos y ya. Entonces no se refiere a una confesión auricular, sino se refiere a ofensas. Si alguien ofendió a su prójimo, a su cónyuge, a alguna persona, a esas ofensas, lo que la Biblia le llama falta de perdón. Porque la falta de perdón es una ofensa para Dios. La falta de perdón es una ofensa para nuestro prójimo. Una falta de perdón es contristar al Espíritu Santo. Y la falta de perdón es una puerta abierta para el diablo. Por eso el Señor nos dice: si tú vas al altar y traes tu presente, traes tu ofrenda, sea alabanza, sea adoración, sea exaltación, pero si tú en el altar te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve y reconcíliate, arregla la situación y después ven y presenta tu ofrenda para que sea aceptada delante de Dios. Entonces el tercer requisito, hermanos, es perdonar y pedir perdón. Se perdona lo que me hicieron. No, pero es que lo que me hizo es imperdonable. Dice Pablo, así como Cristo te perdonó, tú también tienes que perdonar. Tenemos que perdonar lo que nos hicieron y tenemos que pedir perdón por las ofensas que cometimos. Tal vez no hay oportunidad de hacerlo físicamente o frente a frente, pero sí, tenemos que decirle al Señor: Señor, yo ofendí a fulano, yo aquí estoy, yo te pido perdón en el nombre de Jesús. Entonces la oración es con fe, pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados, reconciliándonos con nuestros hermanos. Y la oración eficaz del justo puede mucho.
Aquí justo significa, hermanos, a una persona que ha sido justificada con la sangre de Cristo. No es de que seamos justos por nuestras obras, no, sino que el Señor Jesús nos hizo justos por su sacrificio. Pero también habla de vivir en justicia, de vivir en santidad. Eso es muy importante. También debemos, otro requisito, creer en el poder de esa oración. Aquí nos presenta Santiago un ejemplo, una historia de Elías, del profeta Elías. Dice el verso 17 que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Cuando vemos, hermanos, las características de la fe, a veces decimos, no, pues yo creo que no cumplo esas características, entonces Dios no me va a escuchar. O a veces equivocadamente. Es bueno que cuando estamos en alguna necesidad, ¿verdad?, la compartamos con nuestros hermanos pastores. Yo a veces he tenido que subir oraciones al grupo de maestros del instituto, a otro grupo de pastores, de ministros que yo conozco, a otros amigos, y subimos la oración porque es una forma de apoyarnos todos en oración. Pero yo también sé que Dios me escucha a mí. En alguna ocasión nos han dicho, oiga, hermano o pastor, ¿verdad?, mejor ore usted porque Dios a usted sí le escucha. Yo creo que a mí Dios ni me escucha y a usted sí. Aquí dice Santiago, no, Dios escuchó a Elías. Dice, no, pero es que era un grande profeta. Pero dice Santiago, era semejante como nosotros, era igual que nosotros. Y si Dios escuchó a Elías, ¿por qué debemos de dudar de que Dios también nos va a escuchar a nosotros? ¿Cuántos creen que Dios también escucha nuestras oraciones? A veces no somos dignos de pedir, no somos dignos de clamar, pero Dios no ve en nosotros nuestra perfección. Ahora el Padre ve en nosotros, hermanos, esa justificación, esa limpieza que el Señor hizo, el Señor Jesucristo hizo en nosotros, porque ahora somos sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Díganlo con esa seguridad, con esa certeza, con esa convicción. Somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces podemos orar y decir, Padre nuestro. Hay personas que no son hijos de Dios y rezan o repiten del Padre nuestro y Dios no los va a escuchar porque no son hijos de Dios, porque no han recibido a Cristo, no tienen fe, no se han arrepentido de sus pecados. Pero si nosotros le pedimos al Padre, Él nos escucha porque somos sus hijos. Así como escuchó a Elías. Dice que era un hombre igual que nosotros, con defectos, y Dios lo escuchó. Esta historia la encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 29 al 34, y primer libro de Reyes 17, 1 al 7. Elías, él estuvo profetizando en tiempos del rey Acab. Este rey Acab fue rey del reino del norte, de la casa de Israel. Sin embargo, este rey Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y no solo desobedeció a Dios, desobedeció su ley, sino no gobernó con justicia. Se vivió practicando pecados. Le permitió a su mujer hacer y deshacer. Persiguieron a los profetas de Dios. O sea, este hombre se contaminó y se corrompió, hermanos, en gran manera.
y como juicio para que Dios lo frenara a este rey Acab malvado, de hecho envió juicio sobre su esposa. Ella murió despedazada por perros. Pero a él vino este juicio, ¿verdad? Dice que Elías, que era de Galat, este hombre, cuando ve la desobediencia de Acab, ya la había exhortado y él hizo caso omiso del llamado de Dios. Entonces él oró a Dios y le dice ahí en primer libro de Reyes 17:1, dijo Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Él cerró, hermanos, los cielos. Él cerró para que no lloviera. Y Jehová le dijo: vete de aquí, Elías. O sea, que se apartara, porque iba a venir una sequía. Y lo envió a un arroyo, al arroyo de Querit. Ahí le pidió que se escondiera. Estaba frente al río Jordán. Y Elías iba a beber de ahí, de esos arroyos. Dios le iba a enviar cuervos para que le dieran alimento. Y Elías obedeció, hizo conforme a la palabra de Jehová y se fue. Y así sucedió, hermanos. 3 años y medio no hubo ni lluvia ni rocío. Y solamente por una oración de ese profeta. Vean cómo Dios escucha a sus hijos. ¿Cuál es la petición? ¿Cuál es la necesidad que nosotros tenemos? Tenemos que pedir fervientemente. Esta palabra ferviente me sorprende su significado. Dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente. Este es otro requisito de la oración, hermanos. Y la palabra fervientemente significa con entusiasmo, con convicción, con seguridad, con persistencia, orando intensamente, orando constantemente. Y eso es lo que a veces le ha faltado a nuestras oraciones, hermanos: orar fervientemente. A veces pedimos 15 días, 20 días, un mes, medio año, y como no vemos respuesta, ya no somos constantes y fracasamos en nuestro intento, en nuestra oración. No, pero Elías dice que oró fervientemente. Quiere decir que no solo oró una vez, él estuvo clamando al Señor: Señor, cierra las puertas del cielo, que no haya lluvia, que no haya rocío. Él estuvo clamando y tuvo esa convicción, tuvo esa seguridad, y Dios escuchó su oración, Dios escuchó su clamor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos le dan alabanza al Rey, al que vive? Bendito sea su santo nombre. Y él volvió a orar y el cielo se abrió y hubo lluvia. En una ocasión nosotros estábamos en casa y vino una especie de remolino, tornado, pero impresionante, hermanos. Se oía un ruido aterrador. No, si ese remolino alcanza o donde entró a las casas, ¿verdad?, levantó todo. O sea, era impresionante. Y nosotros cuando vimos esto solamente hicimos: Señor, así como Elías, ¿no? Señor, detén ese viento, esa fuerza. Y solamente vimos cómo se empezó, giraba y como que venía hacia donde estábamos nosotros y se empezó a ir. Cómo nuestras oraciones, hermanos, tienen poder. Y aquí está el último requisito, verso 19. Es importante la salud del cuerpo, es importante orar por aflicción, es importante, pero lo más importante es la salvación del alma. No prometamos solamente sanidad,
¿no? Lo importante de una persona, claro, la sanidad es muy importante, pero lo primordial es el alma. Dice Santiago: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que él haga volver al pecador del error de su camino, salvará su muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Personas que nos piden y nos dicen que oremos por ellos, por sanidad. Y sí, oramos por sanidad, pero lo importante es la sanidad de su alma. Eso es lo primordial. Así es que en una oración: Señor, sánalo, bendícelo, prospéralo. No, lo primordial es: Señor, perdona sus pecados. Señor, sálvalo. Escribe su nombre en el libro de la vida eterna. Dale la vida, dale la salvación, Señor. Y después, si tú quieres sanarlo, tú lo vas a hacer. Si tú quieres bendecirlo y prosperarlo, tú lo vas a hacer, porque para Él no hay nada imposible. Pero lo importante, Señor, perdona su alma y salva su alma, porque a veces no hay oportunidad. Pero si esa persona le pide perdón a Dios y nosotros oramos por perdón y por salvación, dice que salvaremos un alma de la muerte y también cubriremos multitud de pecados, porque sus pecados en ese momento van a ser perdonados. Ponte de pie, vamos a adorar al Señor, vamos a bendecir su nombre. Él está aquí con nosotros. Si tú estás enfrentando alguna necesidad, ¿verdad? Yo te invito que en esta noche tú pongas tu confianza en el Señor. No te canses de clamar, no te canses de pedirle. Tú sigue pidiendo al Señor. Él va a responder. Todo lo que el enemigo ha levantado en contra de ti, toda oposición, toda aflicción, enfermedad, aún pruebas, luchas, el Señor te va a dar la victoria si tú confías en el Señor. Alabado sea el Señor para siempre. Y permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y a ti permaneceré. Te adoramos, Señor. Postrado Ayúdanos, Señor, a a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más santo, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más santo, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí Permaneceré postrado a tus pies. y aquí Permaneceré a los pies de Cristo.
Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te adoramos, te glorificamos, Señor. Gracias, porque en la aflicción, en la prueba, en la enfermedad, Señor, tú has escuchado nuestra oración. Y aún, Señor, en la alegría, en el gozo, no queremos, Señor, dejar de adorarte, dejar de buscar tu rostro. Aumentanos la fe. Ayúdanos, Señor, a creer, a tener esa convicción, esa seguridad. Toda incredulidad, miedo, desconfianza, duda que quiera traer el enemigo a nuestra vida, Señor, rechazamos toda confusión, rechazamos toda incredulidad, toda inseguridad, toda desconfianza, y ponemos nuestra fe en Cristo. Depositamos nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a orar fervientemente. Ayúdanos, Señor, a orar con gozo, con alegría, con permanencia, con persistencia, Señor, con seguridad. Gracias, Padre amado. Si hemos ofendido a alguien, te pedimos perdón, Señor. Si alguien nos ofendió, lo perdonamos en el nombre de Jesús y le negamos todo permiso al enemigo, todo derecho legal, toda obra que enviaron en contra de nosotros, toda maldición, todo trabajo de las tinieblas se rompe, se destruye. Pactos que hicieron nuestros antepasados, esos pactos se anulan, porque solo existe un pacto en nosotros, el pacto de la sangre de Cristo. Gracias, Señor, por este momento. Vamos a salir. Te pido que tu presencia, Señor, vaya con nosotros, que esta palabra sea, Señor, guardada en nuestro corazón, para que en el momento indicado, en el momento necesario, Señor, podamos hacer las cosas correctamente como tu palabra nos enseña. Gracias, Padre, por nuestros hermanos. Aumenta nuestra fe cada día más y ayúdanos a confiar. Si alguien en esta noche, Señor, trae algún problema, alguna dificultad, alguna aflicción, enfermedad, opresión, aún tristeza, Señor, que toda obra del enemigo sea destruida por el poder de la sangre de Cristo. Y atamos, encadenamos a todo espíritu maligno sea enviado al abismo, y únicamente reposa en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Gracias te doy, Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria al Señor.